Bueno, hola a todos. Continuando con esta modalidad de clase virtual, hoy vamos a hablar de un tema importante como es el complejo dentino-pulpar. ¿Por qué se denomina complejo dentino-pulpar? Por tres circunstancias. En primer lugar, porque constituyen una unidad estructural. En segundo lugar, conforman también una unidad funcional y comparten un mismo origen embriológico, dado que ambos tejidos derivan de la papila dental del germen dental de naturaleza ectomesenquimática. Estructuralmente sabemos que la porción citoplasmática de la célula, que es el odontoblasto, se aloja en el interior de la dentina, en los túbulos dentinarios que recorren todo el espesor de la misma, y a su vez, funcionalmente hablando, decimos que la pulpa se encarga de mantener la vitalidad de la dentina, pero a su vez la dentina la protege, conformando de esta forma un isosistema. Bueno, vamos a comenzar a hablar entonces un poquito de lo que es la pulpa dental, ¿sí? El único tejido blando de la pieza dentaria, ¿no? Lo que estamos viendo acá es justamente un diente in situ, en donde claramente podemos ver las dos porciones correspondientes a la pulpa, una parte que corresponde a la pulpa coronaria, que se aloja netamente en la porción coronaria de la pieza dentaria, y la otra porción que es la pulpa radicular, que se aloja en los conductos radiculares en las raíces, ¿sí? Claro, esto se desprende que la dentina, que a grandes rasgos vemos que representa el mayor volumen de tejido y que evidentemente se encuentra protegiendo a la dentina, reproduce básicamente la forma de lo que sería la pulpa, ¿sí? Pero con la salvedad de que siempre diciendo que la pulpa es la que mantiene la vitalidad de la dentina, ¿sí? La dentina se encuentra en la porción coronaria recubierta y protegida por un tejido, que después lo vamos a ver, que es el único tejido de naturaleza ectodérmica que se denomina esmalte. Pero en la porción radicular vemos claramente que la dentina se encuentra rodeada, ¿sí?, en toda su totalidad por otro tejido de naturaleza ectomesenquimática que se denomina cemento radicular, ¿sí? En la pulpa dental es el único tejido blando de la pieza dentaria. Se encuentra conformado aproximadamente por un 75% de agua y un 25% de matriz o materia orgánica, ¿sí? Además de que vamos a encontrar toda la parte del paquete vasculonervioso, ¿sí? ¿Cuáles son los componentes estructurales de la pulpa? Bueno, dijimos que es un tejido conectivo. ¿De qué variedad? Un tejido conectivo laxo. El mismo se encuentra conformado por células, ¿sí?, matriz fundamental amorfa, ¿sí?, en donde vamos a encontrar gran cantidad o variedad de fibras, ¿sí?, y además de otros elementos como por ejemplo los glucosaminoglucanos, proteoglucanos, etc. Vamos a encontrar vasos, nervios, etc. Ahí lo que podemos apreciar claramente, vuelvo a repetir, que se encuentra conformada por un 75% de agua y el resto, es decir, el 25%, se encontraría conformado por una matriz orgánica donde encontramos dichos elementos. En el siguiente esquema lo que se trata de mostrar es esa relación, ¿sí?, entre la dentina y la pulpa, en donde podemos apreciar que las células, que son los odontoblastos, los cuerpos de los mismos se encontrarían en la parte más periférica de la pulpa, es decir, que acá estaría la pulpa dentaria, si esto es la dentina, acá encontraríamos la pulpa dentaria, y la prolongación citoplasmática alojada en el interior de la misma, es decir, de la dentina, en unas estructuras que se denominan túbulos dentinarios. Entonces, vuelvo a repetir, los odontoblastos, que son las células que se encargan de formar la matriz orgánica de la dentina, que más tarde intervienen las mismas células en el proceso de mineralización, alojan en el interior de los túbulos dentinarios un proceso citoplasmático denominado fibrilla de Thomes. De ahí se desprende, vuelvo de vuelta hacia atrás, de ahí se desprende esa relación entre la dentina, ¿sí?, y la pulpa, ¿no? Evidentemente. Vemos que la pulpa se encarga de mantener la vitalidad de la dentina, ¿sí?, pero a su vez la dentina protege a la pulpa. La población celular se encuentra conformada básicamente por odontoblastos, que son esas células que se van a encargar de producir esa matriz dentinaria, que más tarde se mineraliza, además de otras células
que son características de los tejidos conectivos, como por ejemplo el fibroblasto. Habíamos visto nosotros ya el año pasado que el fibroblasto era la célula principal del tejido conectivo. También podríamos encontrar fibrocitos, es decir, cuando esas células se encuentran en un estado bajo de síntesis, y otras células características de tejidos conectivos, como por ejemplo las células ectomesenquimáticas o directamente mesenquimáticas indiferenciadas, que son células que tienen capacidad de poder diferenciarse en otros tipos celulares, como también células vasculares o perivasculares, porque se encuentran justamente alrededor de los vasos. También se los puede denominar pericitos. Macrófagos, células que básicamente derivan de lo que se denominan monocitos, que son células de la defensa. Recordemos que el monocito se encuentra dentro de los vasos sanguíneos, muy poco tiempo abandona el torrente sanguíneo y se establece justamente en los tejidos como macrófagos, ¿no? Estos macrófagos podían ser de dos tipos: macrófagos fijos, cuando se encontraban en determinadas partes del cuerpo, o directamente macrófagos móviles. Y además de todas estas células que acabamos de nombrar, podemos encontrar otras células del tejido pulpar, como por ejemplo el linfocito, las células plasmáticas, mastocitos, etc., que están encargadas básicamente de lo que es la defensa del organismo, ¿sí? Muy bien. Acá lo que estamos mostrando es un tejido conectivo característico de la variedad laxa. Recordemos que los tejidos conectivos pueden ser formas especializadas o directamente pueden ser variantes. Cuando hablamos de variantes, hablamos del tejido conectivo laxo y el tejido conectivo denso, ¿sí? Y cuando hablamos de formas especializadas ya nos referimos a otros tejidos conectivos en donde vemos que las células ya cumplen una función específica, ¿sí? Es decir, si nosotros quisiéramos decir un tejido conectivo especializado, podríamos nombrar, por ejemplo, la sangre, ¿sí? En donde encontramos elementos específicos o típicos de ese tejido, ¿sí? Pero bueno, volviendo atrás, mostrando un poquito el tejido conectivo laxo, podemos ver, bueno, característicamente cómo se encuentra conformado. El tejido conectivo laxo tenía una característica, tenía un porcentaje bastante similar en cuanto a lo que era la porción celular y lo que correspondía a la matriz amorfa, que a su vez incluía los proteoglucanos, los glucosaminoglucanos y la porción correspondiente a la porción fibrilar. Recordemos que las fibras de los tejidos conectivos teníamos tres variedades, que eran las fibras elásticas, teníamos las fibras de colágeno, que eran las que se encuentran en mayor porcentaje, y a su vez también las fibras reticulares, ¿sí? También podemos encontrar otros tipos de fibras que vamos a ver después posteriormente, que son fibras elásticas inmaduras, como por ejemplo fibras elásticas de la unina y demás. ¿Estamos de acuerdo? Ahí está. Vemos los componentes de esa matriz amorfa, vemos las fibras. En primer lugar encontramos las fibras de colágeno. Quiero dejar en claro que el 60% de ese colágeno característicamente está conformado por las fibras de colágeno tipo 1. Clásicamente se la describe con esa periodicidad de las bandas transversales cada 64 nanómetros, y además podemos encontrar otros tipos de colágeno, como por ejemplo colágeno tipo 3, 4, 5 y 6, etc. También encontramos fibras reticulares formadas por colágeno 3 asociadas a la fibronectina, y podemos encontrar fibras de von Korff justamente en el tejido pulpar, que son fibras reticulares que tienen una característica: suelen formar como una forma espiralada o en forma de sacacorcho, compuesta básicamente por colágenos tipo 6. En el adulto, bueno, el colágeno tipo 3 es el que generalmente es sustituido por el colágeno tipo 1, es decir que generalmente se va haciendo más fibroso el tejido. Después también encontramos las fibras elásticas, ¿sí?, que tienen una característica: se encuentran en la pared de los vasos, con lo cual le da la posibilidad de poder distenderse, y además también podemos encontrar otros tipos de fibra, como por ejemplo las fibras de oxitalán, elaunina, etcétera, que básicamente son fibras elásticas inmaduras, ¿sí? ¿Me van siguiendo hasta acá? Bueno, los componentes de la matriz amorfa, cuando nos referimos a la sustancia fundamental amorfa, encontramos básicamente los proteoglucanos, que a su vez se encuentran conformados por los glucosaminoglucanos. Pensemos en la típica imagen de un cepillo limpia botella, ¿no?, en donde vemos la parte central, ¿sí?, y después las cadenas laterales, que serían los pelitos, corresponderían a los glucosaminoglucanos.
Esos glucosaminoglucanos, cuando nosotros nos referimos a dientes que son recién erupcionados, el que se encuentra en mayor porcentaje es el dermatansulfato. Y cuando las pulpas tienden a ser más maduras, es decir, adultas, se cambia por el ácido hialurónico y en menor porcentaje, obviamente, el dermatán y el condroitin sulfato, ¿sí? Además de que también va disminuyendo la cantidad de agua. ¿Cuáles son las funciones a grandes rasgos de la matriz orgánica? Bueno, los proteoglucanos mantienen la fluidez, regalan el transporte de metabolitos, impiden la difusión también de microorganismos. Eso es importante porque muchas veces se produce esa difusión en ambos sentidos y pueden producir muerte pulpar. También encontramos el ácido hialurónico, que es lo que básicamente le confiere la viscosidad y cohesión a dicho tejido. De hecho, cuando nosotros a veces realizamos un tratamiento pulpar, lo que permite que nosotros podamos extirpar la pulpa toda en su estado, dependiendo obviamente de la patología, justamente el ácido hialurónico, ¿no? Componentes, seguimos con los componentes. Sustancia fundamental, entonces dijimos proteoglucanos, encontramos glucosaminoglucanos, etc. Ahí está. Bueno, es muy común que nosotros cuando nos referimos a las zonas que se encuentran en la pulpa, nos referamos a las zonas topográficas de las mismas. Son 4 zonas básicamente. Tenemos de afuera hacia adentro, es decir, de la parte externa hacia la parte central de la misma. La zona odontoblástica, que es básicamente donde se encuentra el odontoblasto. La zona subodontolástica, también llamada oligocelular de Weil, ahí es donde encontramos el plexo de Raskow. También encontramos posterior a esa una zona que es rica en células, que generalmente encontramos células que corresponden nada más ni nada menos que un tejido conectivo, y evidentemente la zona central de la pulpa, que es donde encontramos, más allá de células que son de la pulpa, encontramos los grandes vasos, nervios, vías linfáticas, etc. ¿Sí? Ahí está. Vemos una imagen obtenida del libro de Gómez de Ferraris, donde nos permite poder observar las distintas zonas. Es decir, la zona odontoblástica, encontramos esos odontoblastos. Obsérvese que estas células se encuentran todas dispuestas una al lado de la otra. Esa disposición se llama en empalizada, ¿sí? Y podemos apreciar, por ejemplo, que hay una célula con forma estrellada que va metiendo, ¿sí?, una prolongación entre medio de la célula. En ese caso es una célula dendrítica, ¿no? Pero bueno, después vamos a seguir diciéndolo en su debido momento. Después encontramos por debajo la zona oligocelular de Weil, en donde encontramos básicamente ciertos tipos de células. Encontramos vasos, la célula dendrítica, también encontramos algún tipo de macrófago que lo podemos encontrar, y encontramos la célula subodontolástica de Hall, que algunos autores mencionan como que son células que tienen capacidad de poder diferenciarse, ¿sí?, además de fibroblastos. Por debajo de la misma encontramos la zona rica en células, donde ya empezamos a encontrar una mayor densidad de células, como por ejemplo macrófago, células mesenquimáticas que tienen esa característica forma redondeada, ¿sí?, con pequeñas prolongaciones citoplasmáticas que pueden transformarse en otras células. Vemos pequeños linfocitos, ¿sí? Y por debajo de eso ya encontramos la zona central de la pulpa, que es, como decíamos recién, encontramos los grandes vasos, nervios, vías linfáticas, también encontramos obviamente células dendríticas, etc. ¿Estamos? Las células que revisten generalmente la pared de los vasos conformando ese endotelio son las células endoteliales, ¿sí? Ahí está. Acá podemos hablar de la zona odontoblástica. ¿Qué es lo llamativo de todo esto? Bueno, son células cilíndricas, vemos que se encuentran en esa característica forma empalizada, es decir, que acá tenemos una, otra. Son células características sintetizadoras de proteínas. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, vamos a ver que tienen un núcleo prominente con un nucleolo, esa cromatina que está obviamente en estado laxo porque no se está dividiendo en nada la célula, con todos los organoides característicos. Evidentemente, si producen la síntesis de proteína, tendrá que tener gran cantidad de retículo endoplásmico rugoso, Golgi, mitocondrias que proveen de energía, ribosomas, etc. ¿Estamos de acuerdo? Pero lo fundamental de todo esto es que estas células se encuentran unidas lateralmente por complejos de unión, ¿sí? Distintos tipos de complejos de unión. Vamos a encontrar uniones adherentes, uniones focales, podemos encontrar uniones de tipo nexo,
desmosomas, etc., ¿no? Y que hay algunas uniones que permiten la señalización en ambos sentidos de la célula cuando tienen que comunicarse y demás, ¿sí? Lo fundamental de todo esto es que permiten el pasaje de diversos metabolitos de un lado al otro, y con eso las células se van asegurando no solamente la nutrición, sino la parte histotrófica. La zona odontoblástica, bueno, también se la suele llamar zona ebúrnea o odontogénica de la pulpa. Algunos suelen denominarla membrana de Évoris, esa disposición característica de odontoblastos, ¿sí? Que además contienen las fibras de von Korff y que obviamente participan, ¿sí? Sabemos, en la formación de esa matriz dentinaria. Volvemos a repetir que esa capa odontoblástica, ¿sí?, es la encargada de producir esa matriz dentinaria que después, con el tiempo, se va a mineralizar. Por eso decimos que la dentina es un tejido conectivo mineralizado, ¿sí? Después encontramos por debajo la zona subodontoblástico oligocelular de Weil. Tiene un promedio aproximado de 40 micrones de ancho. Subodontoblastica, la palabra oligo significa pocos. Es una célula pobre en células, como la palabra lo dice, tiene pocas células, poca densidad de célula. Pero está bien definida en qué región, en la parte coronaria específicamente. Y como bien dice ahí, suele estar ausente en la porción radicular. Generalmente no está en pulpas seminarias, ¿sí? Es decir, cuando se realizan estudios en pulpas seminarias, generalmente suele estar ausente, suele faltar. Y ahí lo que encontramos como algo fundamental es el plexo nervioso del Raskow y también el plexo capilar subodontoblástico, que es todo lo que va a ingresar después en los túbulos dentinarios, ¿no? Y también podemos encontrar algún que otro fibroblastos, etc., ¿sí? Después encontramos la zona rica en células, donde encontramos, por ejemplo, las células ectomesenquimáticas o mesenquimáticas indiferenciadas, como decíamos hoy, que tienen esa capacidad de poder diferenciarse en cualquier otro tipo de población celular, además de fibroblastos, y que estos fibroblastos tienen una característica. Generalmente suelen producir esas fibras denominadas de von Korff, como decíamos hoy, ¿sí? Después, generalmente, por debajo de esta zona encontramos la zona central de la pulpa, donde, bueno, básicamente es el tejido conectivo característico, que es el tejido conectivo laxo, en donde encontramos gran cantidad de células y esa sustancia fundamental amorfa, en donde vamos a encontrar gran cantidad de vasos, nervios, linfáticos y la población celular, como decíamos hoy, ¿sí?, etcétera. Bueno, esperemos que vamos entendiendo hasta acá. Estoy tratando de hacerlo lo más simple posible. Acá vemos un preparadito de la pulpa en donde podemos apreciar claramente en la porción superior la dentina y la predentina. Vemos la dentina mineralizada, la predentina, que es la matriz orgánica sin mineralizar, y vemos los cuerpos celulares de estas células que se denominan odontoblastos, ¿sí? Y por debajo de ellos ya empezamos a encontrar la zona oligocelular de Weil. Por debajo vemos ahí claramente la presencia de un vaso y gran cantidad de células, ¿sí? Lo que estamos mostrando a la derecha es esta imagen en exposición en empalizada de estas células que son los odontoblastos, y también encontramos algún que otra terminaciones nerviosas que se pueden meter, que después vamos a ver cuál es el contenido cuando veamos los túbulos dentinarios, ¿sí? Ahí vemos los tipos de conductos radiculares. Básicamente es la disposición que pueden adoptar los mismos. Generalmente suelen terminar en un ápice, ¿sí?, en el ápice donde vamos a encontrar el foramen apical, o a veces también se pueden producir lo que son foraminas y que generalmente están hacia distal. Son varios orificios pequeños, ¿no?, donde van a ingresar elementos y salen elementos. Bueno, encontramos el conducto principal, a veces pueden haber conductos laterales, pueden haber interconductos, conductos secundarios, accesorios, con lo cual muchas veces tiende a producir, cuando uno realiza justamente un tratamiento pulpar, que la maniobra se complique bastante, ¿no? Pero bueno, en fin. Bueno, la irrigación de la pulpa básicamente está conformada, ¿sí?, por una gran cantidad de fibras nerviosas que son de tipo simpáticas, y que y los vasos se caracterizan por tener tres tipos de túnicas, si queremos decir. La túnica íntima, que está básicamente conformada por un epitelio plano simple, que es el endotelio; la túnica media, que está conformada justamente por un músculo liso; y la túnica adventicia, que no es nada más ni nada menos que un tejido conectivo.
Lo que queremos decir que en la región coronaria básicamente lo que vamos a encontrar y que forman ahí es el plexo subodontoblástico, específicamente, ¿no? Encontramos capilares que pueden ser de tipo continuo y algunos pueden ser fenestrados, es decir, que tienen varias perforaciones, con lo cual, bueno, evidentemente permiten que puedan escapar diversos elementos, desde la luz del vaso hacia la parte externa, ¿no? También vamos a encontrar esas células denominadas pericitos, células adventiciales si la quieren llamar, y también podemos encontrar algunas células dendríticas perivasculares que muchas veces lo que hacen es meter las prolongaciones dentro de los vasos, ¿sí? Algunos autores sostienen que puede ser función de señalización. Bueno, continuando con la irrigación, sabemos que la irrigación de la pulpa generalmente es terminal. Y bueno, y también encontramos una gran circulación linfática, que eso es importante. Son vasos que se encargan de recoger todos los elementos que se tienen que eliminar y que abandonan obviamente la pulpa radicular por el foramen apical directamente, ¿sí? Y que generalmente donde van hacia la parte del ligamento periodontal, que es lo que se encuentra en la parte apical. Inervación, bueno, vamos a encontrar fibras nerviosas que pueden ser de dos tipos. Mielínicas, que generalmente se la denomina de tipo A, que hay una característica. Las fibras tipo A tienen axones, ¿sí?, que generalmente suelen ser sensitivas, es decir, que recogen la información, ¿no?, por vías aferentes y que, bueno, obviamente pertenecen a quién, al trigémino, obviamente. Y también encontramos fibras que son de tipo amielínicas y se las denomina fibras de tipo C, justamente porque son simpáticas y pertenecen al sistema nervioso autónomo. ¿Cuáles son las funciones de la pulpa? Tiene muchas funciones, ¿no? Una de ellas inductora. Básicamente, la pulpa favorece que se vaya produciendo esa matriz dentinaria. También tiene formativa, es decir, produce la dentina primaria, secundaria o adventicia, la terciaria o de reparación, esclerótica, como le dicen algunos, etc. ¿Estamos? Que ante, por ejemplo, un caso de irritación va produciendo esa demanda de dentina, ¿sí? Algunas veces también en casos cuando se produce alguna exposición pulpar, algún tipo de iatrogenia y demás, muchas veces tiende a producir esa dentina terciaria o de reparación. Función nutritiva, bueno, porque sabemos que va a nutrir, obviamente. Función sensitiva, porque encontramos los nervios que decíamos recién, y que estos responden a distintos estímulos, por ejemplo, estímulo del frío, calor, presión, golpe, etc. Por eso que la pieza dentaria siempre responde con un exquisito dolor, porque se encuentra, como decíamos hoy al principio, entre paredes inextensibles, que, bueno, evidentemente eso va a conformar un estado, junto al edema y demás, bastante doloroso, ¿no? También tiene, obviamente, por los elementos que encontramos celulares, función defensiva, de reparación, etc. ¿Estamos? ¿Reparador en qué sentido? Y bueno, cuando produce, por ejemplo, ya sea la dentina esclerótica, la dentina de reparación, etc., ante un estímulo, como decíamos hace un ratito. Teorías de la sensibilidad dentinaria, bueno, es lo que tratamos de explicar acá. Bueno, que la presencia de estas terminaciones nerviosas, básicamente la célula encargada de recibir el estímulo, ¿quién es? Es el odontoblasto, es el único receptor, ¿sí? Lo que se produce es que las fibras citoplasmáticas que se encuentran en el interior de los tubos dentinarios, ahí encontramos un líquido, que es el licor dentinario, que cuando se produce justamente el movimiento y la comprensión de las fibras nerviosas que también se encuentran en dicho conducto dentinario, produce justamente el estímulo nervioso que, bueno, evidentemente lo recoge y lo lleva hacia al sistema nervioso central, ¿no? Bueno, hasta acá hemos hablado de la dentina. Bueno, ahora vamos a hablar de la dentina. Habíamos dicho que la dentina era el tejido que se encontraba básicamente rodeando a la pulpa, representaba el mayor volumen, obviamente, de este tejido, de la pieza dentaria, y bueno, y obviamente se encargaba de protegerla, ¿sí? Generalmente la dentina ha recibido varias denominaciones, sustancia marfil, sustancia búrnea, etc., ¿sí?
Bueno, dijimos que es el primer tejido duro de la pieza dentaria en formarse, en primer lugar. Después tiene un origen ectomesenquimático, porque habíamos dicho que derivaba de la papila dentaria. Estaba formada por el odontoblasto, en este caso el odontoblasto secretor, que después vamos a ver. Y la localización, bueno, teníamos una porción coronaria y una porción radicular específicamente. Ahí vemos dos piezas dentarias distintas, una pieza multiradicular y una pieza uniradicular, en donde vemos claramente cómo es la disposición de la dentina. A mi izquierda podemos observar que la dentina en la porción coronaria básicamente tiene un espesor bastante amplio en la zona, digamos, cuspidia, como en esta zona que sería la zona incisal, vemos que también se encuentra el mayor porcentaje o espesor, y obviamente los espesores menores o más delgados se encuentran en la porción apical de ambas piezas dentarias, ¿sí? Eso es fundamental tenerlo en cuenta, porque bueno, obviamente a la hora de hacer un tratamiento tenemos que tener en cuenta dónde se encuentran los espesores, como decíamos hoy, ¿sí? Recordemos que la primera dentina en formarse se denomina dentina primaria, después teníamos la dentina secundaria, que es la que se forma durante toda la vida, y bueno, y evidentemente la dentina, lo volvemos a repetir, en la porción radicular se encuentra revestida, ¿sí?, en su totalidad por el cemento, mientras que en la porción coronaria se encuentra recubierta a manera de casquete por un tejido de naturaleza ectodérmica que se denomina justamente el esmalte, ¿sí? Bien, ahí podemos ver un diente por desgaste, en donde vemos la zona central que correspondería a la parte pulpar, vemos el esmalte como un capuchón blanco y vemos la dentina, ¿sí?, esa dentina con un color medio amarronado, amarillento, en donde se ve la presencia de unas estructuras con forma de citélica que después vamos a ver que están acá, que son justamente los túbulos dentinarios, ¿sí?, que tienen una disposición, es decir, en la zona justamente del borde incisal o cuspidio son básicamente rectilíneos. En la parte media tienen esa forma característica de doble S itálica, ¿sí?, y en la porción directamente donde termina la dentina tienen una forma casi rectilínea, ¿sí?, y es donde se encuentra, obviamente, como dijimos recién, el menor espesor, ¿sí? ¿Cuáles son las propiedades de este tejido? Bueno, tiene un color característico, que generalmente el color de la pieza dentaria lo da la dentina y no el esmalte, porque el esmalte suele ser translúcido, es decir, que generalmente el color quien lo da la dentina. Generalmente ese color suele ser blanco amarillento. En los niños puede ser un poco más de color, digamos, más claro, y que con la edad va progresivamente poniéndose más amarillenta, ¿sí? Además podemos sumar que hay diversos tipos de elementos, es decir, pigmentos, ya sean de vía endógena o exógena, que justamente pueden producir la mayor pigmentación, ¿sí? ¿Cuáles son las propiedades, continuando con las mismas? Bueno, la translucidez. Decimos que la translucidez es menor que la del esmalte, pero debido a qué? Al grado de mineralización que presenta, ¿no? Es decir, sabemos que este tejido tiene un porcentaje de matriz inorgánica mucho menor que el que presenta el esmalte. La dureza también, a su vez, es menor que la del esmalte y un poquito mayor que la del hueso y la del cemento cuando se lo compara. En cuanto a la radiopacidad, también es menor que la del esmalte y algo mayor que la del hueso y la del cemento. Por eso que básicamente cuando se observa en una radiografía se la suele observar un poco más oscura que el esmalte, que se lo ve como un capuchón blanco. La elasticidad obviamente es mayor que la del esmalte, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo que básicamente le va a dar la elasticidad es básicamente la cantidad de agua y matriz orgánica, ¿sí? Y a su vez, esto es importante saberlo porque acá dice que tiene una función amortiguadora en los impactos masticatorios. Claro, el esmalte se caracteriza por ser rígido. Entonces, ¿qué pasa? Si no fuera por la presencia de la dentina, se produciría la fractura. Hay un axioma que dice, nunca hay que dejar esmalte sin un soporte dentinario. Y eso es la verdad, porque
se puede producir claramente la fractura del esmalte, ¿sí? Y a su vez también tiene una gran cantidad de permeabilidad. Bueno, está dado básicamente por unas estructuras que ahora las vamos a ver a continuación, que se denominan los túbulos dentinarios, ¿sí? Ahí está. La composición química, bueno, un 70% aproximadamente de esa sustancia inorgánica, que básicamente está conformada por lo que se denominan cristales de hidroxiapatita, conformados por fosfato de calcio, ¿sí? Y fosfato de calcio amorfo también, sulfato y oligoelementos. Entre esos elementos podemos encontrar uno muy importante para nosotros, que constituye una vía muy importante del odontólogo, que es el flúor, justamente. Después también encontramos sustancias orgánicas, que representaría aproximadamente un 18%, dentro de las cuales el colágeno tipo 1 es el principal, y después otros tipos de colágeno, como el colágeno tipo 3, 4, 5 y 6. Encontramos otros tipos de elementos, proteína GLA de la matriz ósea, la osteopontina, osteocalcina, la osteonectina, la fosfoforina dentinaria. También podemos encontrar la proteína de la matriz dentinaria 1 como la cialofosfoproteína dentinaria. Y además, en un 12% estaríamos encontrando el agua, es decir que entre el agua y la sustancia orgánica estaría conformando un 30%, que sumado al 30% hace toda la composición química de dicho tejido. Ahí vemos la estructura histológica, cómo se encuentra conformada. Bueno, básicamente las unidades estructurales básicas, principales o primarias de la dentina son dos. Por un lado tenemos los túbulos dentinarios y por otro lado una sustancia que se encuentra entre los túbulos dentinarios que se denomina matriz intertubular. Esto es importante recalcarlo y mencionarlo porque, bueno, evidentemente cuando a ustedes se les pregunte, les pueden llegar a preguntar cuáles son las unidades básicas de la dentina y tienen que contestar que, bueno, evidentemente son los túbulos dentinarios, que recordemos que los túbulos dentinarios eran los procesos que alojaban justamente a la porción citoplasmática de los odontoblastos, y la matriz intertubular, ¿sí? Muy bien. Túbulos dentinarios. Bueno, vamos a empezar entonces los túbulos dentinarios. Los túbulos dentinarios, hablando claro, son estructuras cilíndricas delgadas que se extienden por todo el espesor de la dentina, desde la pulpa hasta la unión amelodentinaria o cemento dentinaria. Atención acá, porque yo dije amelo o cemento dentinaria. Son dos estructuras que relacionan dos tejidos totalmente distintos, es decir, el esmalte con la dentina o el cemento con la dentina, ¿sí? A su vez presentan algo que se denominan curvaturas primarias y secundarias. Bueno, las curvaturas primarias son básicamente esa doble S itálica que veíamos, que les explicaba hace un ratito, y las curvaturas secundarias generalmente se originan a partir de las curvaturas primarias. A su vez, estos túbulos dentinarios son los responsables de darle esa gran permeabilidad dentinaria que cuando nosotros recién lo nombrábamos dentro de lo que eran las propiedades de la dentina, habíamos dicho. También encontramos la pared de los túbulos, se haya formado por esa dentina, que acá